Gracias. ¿Se oye? Muchísimas gracias, querida doctora, por este marcón para hacer algo como esta amistosa presentación, por el que estoy muy agradecido, muy reconocido. Y, por supuesto, gracias a José Luis y a Faustino, ¿no?, que me han invitado a este acto que creo que puede que sea la primera vez que en España se dedica a un congreso entero a la figura de Grocio, intentando hacerle justicia a su enorme trascendencia histórico-filosófica. Creo que identificar la posición histórica de Grocio es fundamental para entender la modernidad y en estos momentos no podemos hacernos una idea real de lo que significó Grocio hasta el siglo XVIII. En este sentido, creo que destacar su figura como un momento crucial en la evolución desde la época de la Reforma a la época de la naturaleza, esto es, el abandono de la época de la gracia para incorporarnos a una época de la naturaleza, creo que es de una relevancia histórico-filosófica, como digo, decisiva. Yo voy a hacer una charla, en realidad, lo llevo escrito, una charla dividida en varios puntos, 4 o 5 puntos, como es habitual en los que tenemos cierta formación, con una introducción y con una conclusión, ¿no? Entonces, espero no aburrir al público demasiado. En sus lecciones, introducción, en sus lecciones sobre filosofía de la historia, el volumen 3, página 330 de la edición española convencional, Hegel recuerda a Grocio de la siguiente manera. Su obra principal, De Jure Bellis Spacis, fue compuesta en 1625. Hoy ya casi nadie la lee, pero llegó a ejercer una influencia extraordinaria. En ella expone Grocio históricamente y apoyándose en parte en pasajes del Antiguo Testamento, cómo los pueblos se comportan los unos con los otros en las relaciones de la guerra y de la paz, y cuáles son las normas que entre ellos se siguen. Como ejemplo de la manera empírica de razonar de este pensador, pondremos el siguiente. A los prisioneros, dice Grocio, no se les debe dar muerte, pues la finalidad que se persigue es desarmar al enemigo, y conseguido esto no hay por qué ensañarse derramando la sangre. Este método empírico trajo como consecuencia, evidentemente, que se revelasen a la conciencia principios generales, racionales e interactivos acerca de las relaciones entre los pueblos, y que estos principios fuesen reconocidos, que se le hiciese más o menos aceptables. Nos encontramos así con la proclamación de principios tales como, por ejemplo, la legitimidad del poder real, pues el pensamiento del autor se proyecta sobre muchas cosas. Y en realidad la frase es sobre todo. Sus pruebas y sus deducciones no nos satisfacen, pero no por ello debemos desconocer lo que por este camino se logró, a saber, el establecimiento de principios que encuentran su confirmación definitiva en los objetos mismos, pero en el espíritu y en los pensamientos. Esta reflexión de Hegel es muy característica para entender las formas en que la filosofía recoge su propia historia. El propio pensamiento se ve legitimado en la medida en que el anterior conduce necesariamente a la culminación que representa el pensador del presente. Hegel es consciente de su nueva situación histórico-filosófica en la que él mismo se encuentra y es muy consciente
de que Brocio ya no forma parte de la constelación intelectual dominante en su presente. Pero Hegel tiene suficiente memoria como para recordar que Brocio había ejercido una influencia extraordinaria hasta el siglo XVIII. Esto se ve en el sencillo hecho de que el padre de Rousseau, aquel culto relojero calvinista de Ginebra, tuviese a Brocio junto a Tácito y Plutarco, las lecturas fundamentales del joven filósofo en ciernes. De forma correspondiente, en el Emilio, Rousseau lo llamó el maestro de todos los sabios, en teoría política, se entiende. Sin embargo, Hegel ya ha consumado la recepción de Brocio como lo que no fue, un pensador de las relaciones internacionales. En realidad, no era así, no quiso ser eso. Brocio aspiraba a refundar el pensamiento moral. Y ese era el sentido fundamental de su obra. A Vossius, un corresponsal, le escribe en 1619, en 1619, acordado, una situación muy fea para el señor Brocio. El resto de mi tiempo en la cárcel, está entregado a morali sapientiae, a la sabiduría moral. De ahí se derivaba otra temática decisiva, la manera de tratarse los pueblos entre sí. Y de manera igualmente importante, la forma de tratarse en la guerra. Pero el fundamento era la sapiencia moral. El pensamiento internacional era una consecuencia de los fundamentos de su pensamiento moral. Este desplazamiento es importante, no tanto porque permite afirmar que Hegel no es capaz ya de ver la posición de Brocio en el pensamiento moderno y en su evolución, ni de identificar el núcleo central de su pensamiento. Lo que realmente quiero sugerir es que esta concentración en el derecho internacional le impide comprender hasta qué punto el de Brocio era sobre todo una consecuencia, el derecho internacional de Brocio era una consecuencia de su teoría moral y de su teoría del Estado, y que solo desde ella, desde ambas, era coherente el jus publicum europeo. Al tener una teoría completamente diferente del Estado, diferente de Brocio, Hegel no reparó en que asumir sus principios de derecho internacional era una inconsecuencia profunda. Afirmar a la vez la posición absoluta del Estado y pretender afirmar la guerra en forma limitada y moral, como demostró el proceso histórico, era una inconsistencia. Solo una teoría liberal, como la de Brocio, que dejaba de considerar al Estado como un absoluto, era compatible con ese derecho internacional en todas sus dimensiones, con la paz y la forma de la guerra, en tanto que guerra limitada. Hasta aquí la introducción. La premisa de Brocio no es la de Hegel. Desde luego, lo que menos quería Brocio era ser un teórico del jus publicum europeo. Su filosofía aspiraba a describir el trato entre todos los pueblos y, fundamentalmente, el trato legítimo a dar a los pueblos extraños de Oriente, los nuevos pueblos con los que Europa entraba en relación. Esto es muy importante para darnos cuenta de la completa diferencia entre la teoría de Brocio y la teoría española, la teoría hispánica. Hegel, muy interesado en la configuración de un derecho de guerra en la familia de los pueblos europeos, entiende que este ya era el objetivo de Brocio, aunque su método de aproximación sea lo que él llama un método empírico y una hermenéutica basada en la Sagrada Escritura. Como
como vamos a ver, esto en modo alguno es así. El propio Brocio habla de estudiar el Jus Civile Hebreanum, con la condición de que no se tenga projure divino. Por tanto, por la condición de que se tenga un pueblo más, como rey. El método de Brocio, como el de cualquier otro pensador moral de aquel tiempo, era la retórica humanista, y sus escritos están más atravesados por la cultura clásica que por la cultura bíblica, y sobre todo está atravesado por veteres illis jurisconsulti, aquellos antiguos juristas. Brocio habla del digesto, fundamentalmente, y de su asunción de extraer artem civilem a ipsos nature fontes, de la misma fuente de la naturaleza. Sobre todos los jurisconsultos estaba Cicerón, quien asumía que la ciencia del derecho, juris disciplinam, hay que sacarla de la íntima filosofía. Desde esta tradición en que juzgara Brocio, todo convergía hacia el Deus sive natura, que por cierto era la premisa básica del derecho imperial de Justiniano. Y Brocio se muestra dispuesto a persuadir de que la naturale ratio, razón natural, dispone de sacra autoritas. Esto es así porque Brocio casi hace de Dios naturaleza, en la medida en que Dios no puede cambiarlo. Este punto es, a mi modo de ver, decisivo para mostrar la diferencia fundamental entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno. Por eso, Dios no puede cambiar el derecho natural inmutable. Ut ne adeo quidem mutari. Bueno, no está en Dios poder cambiar este derecho. Con ello Brocio rompía con el pasado escolástico, pues, aunque inmensa es Dei potentia, no es potencia absoluta ya. Pues hay cosas a las que su poder no extendi, porque no pueden cambiarse, ya que sibi ipsis repugnan. Le repugnan a las cosas mismas ser cambiadas. Sin embargo, ya se trata de una retórica humanista que está dispuesta a recibir el método de los matemáticos. Este punto es lo que separa el ciceronianismo de Erasmo del nuevo ciceronianismo de Brocio. Leo la cita, está en el excerco inicial del Jure Prese. La leo en castellano. Si queréis términos latinos, pues podéis preguntarme. Pero así como los matemáticos, antes de comenzar las demostraciones mismas, suelen prescribir ciertas nociones comunes, quasi sole notions, acerca de las cuales es fácil ponerse de acuerdo entre todos, sobre las cuales se construyen con seguridad las demás. Nosotros indicaremos ciertas reglas y leyes más generales como anticipaciones, que no tanto se deben aprender. Aquí hay un protosentido del a priori. ¿Cuánto recordar? Quas non tan discere aliquis, quam reminitsi debeat. Platonismo, ¿no? Se deben recordar, se debe tener un análisis de ella. Aquí está la inocultable diferencia de Brocio con la llamada escuela de Salamanca, lo que hace incomparable el método humanista moderno con el método escolástico, lo que resulta incompatible entre humanismo y escolástica. Se trata ya no de exponer todas las opiniones para dejar indecisa la cuestión
el momento del consejo espiritual discreto y personal, sino de compensar, dice Grocio, la meticulosidad de los pasos, prolicitatis, con la certeza de los argumentos. Argumentorum certitudine compensa. Se trata de un nuevo método, pero también de una nueva pedagogía, su resultado, que procede directamente de la sistemática, de la retórica sistemática de Melancton. Su resultado será una dogmática obvio, porque no olvida que ha estado fundamentando una teología. Y esto significa ya algo diferente del dogma religioso. Es una dogmática justamente docente y razione, en razón de que se puede enseñar. Significa que puede dársele la forma de arte, que es la forma preteórica del sistema, pues puede mantenerse en todo tiempo y lugar. Todavía no hay un concepto de método claro. Estamos hablando de 1605. Pero ya se busca el concepto de método desde la metafórica de la vía. Nos certe quam via inventum sensulentus. Estamos intentando buscar ya una vía cierta. Como vemos, nada más lejano que el método empírico, como Hegel calificaba a Grocio. 2. Ley natural y derecho internacional. El punto fundamental de su doctrina sobre el derecho natural, que rige en la guerra, lo tomó Grocio del estoico Dion Crisóstomo en una de sus oraciones. La tesis citada, por eso Grocio es tan fundamental para el neoestoicismo. Neoestoicismo que es uno de los elementos fundamentales para comprender la modernidad. La tesis citada en el exordio de Jure Prese es ya de Hegel. Ningún derecho positivo vale en las guerras, ¿no? Dice Dion Crisóstomo. Tom men engrafon udent entois polemiois esgiei. Sin embargo, todos guardan ta ece, ¿no? La eticidad, ta ece. Las costumbres, la eticidad. Y eso incluso en las situaciones de extremo odio. Esas costumbres, dice Grocio, son les nata, citando a Cicerón, o los theon nomina, citando a Sófocles. Nada de empírico hay aquí. Como es natural, Hegel pensaba haber deducido estos principios del derecho internacional desde la estructura misma del espíritu objetivo del Estado, en la medida en que la progresión de la autoconciencia desde la familia, la eticidad, a la sociedad civil y al Estado imponía que las normas de eticidad rigen también en la guerra como lo permanente de cada pueblo, incluso en las relaciones violentas con otros pueblos. Las reglas de la eticidad que rige la familia de los Estados europeos son precisamente esas reglas de la guerra que conocemos como jus public. Hegel se muestra muy satisfecho de que, aunque los principios y el método de Grocio no le satisfacen, sus resultados coinciden con los suyos respecto de la necesidad de limitar la guerra, de formalizarla, de civilizarla, de condicionarla por la eticidad. Sin embargo, este no era el objetivo fundamental del pensamiento de Grocio, sino solo una consecuencia de su pensamiento moral, como ya he dicho. Su premisa fundamental y sistemática, su axioma básico matemático, era dotar de significado esa les nata. ¿Y por qué generaba ta ece? La clave, por supuesto, de todo aristotelismo. Por eso, Grocio no pertenece, aunque influye en Gentili, no pertenece a la época de Hobbes. Jamás pertenecerá a la época de Hobbes. Hegel fue capaz de ver que el pensamiento del autor se proyecta sobre todo. Este pasaje es muy relevante, pero nos deja sin saber qué es ese todo sobre el que se proyecta el pensamiento de Grocio. En realidad, lo que él puede insinuar aquí es que Grocio
era un pensador que se proyecta sobre todo, sobre ese todo, que en términos generales llamamos modernidad, tiempo moderno. Pues al menos dos cuestiones centrales de lo que Hegel llama modernidad están implicadas de forma central en el pensamiento de Grocio: la libertad como marca del espíritu y la sociedad civil. Hegel, cuando habla del principio del mal, como principio de la libertad moderna, en el fondo está usando un aspecto de la vida moderna fijado por Grocio. Hegel no conoce ese capítulo 12 de Juri Praese, que se publica en tiempos de Grocio, pero no parece conocerlo. Y por supuesto no conoce la totalidad de Juri Praese porque se publica mucho más tarde. Sin embargo, ya está hablando de algo, el mal como principio de la libertad, que es algo que ha fijado específicamente Grocio. Pero Hegel deseaba encauzar esa libertad y esa sociedad civil desde el punto de vista de la eticidad válida para el Estado, mientras que Grocio las pensaba desde el punto de vista de la filosofía moral. Por eso Hegel no podía incorporar estos elementos, libertad, sociedad civil, directamente desde Grocio, en caso de que lo conociera suficiente, porque en realidad Hegel, al hacerlo, se oponía a los dos pensadores que en cierto modo desplegaron el pensamiento efectivo de Grocio: Hutchinson y Locke. Locke y Hutchinson. Esto lo vio muy bien el rector de la Universidad de Princeton, recién fundada, cuando él personalmente daba las clases de Derecho y establecía la tradición Grocio, Hutchinson, Adam Smith, Hume, como la línea en la que la inteligencia estadounidense, la inteligencia de las nuevas colonias, ya su universidad en Princeton, todavía no se llamaba Princeton, se llamaba Cornell, debían asentarse. En realidad, lo que Hegel no podía recoger de Grocio era sencillamente su dimensión de ser el padre del liberalismo moderno. Lo que no aceptó de Grocio es que vinculara la guerra al problema de la justicia de un modo que impedía considerar, en sentido hegeliano, a los dos enemigos como justi hostes, ¿no? Puede haber un momento en que la guerra sea justa, que Grocio pudiera, y un enemigo sea injusto. Y este es el principio de Juri Praese, es recordar, ¿no? España es un enemigo injusto. Y la guerra contra España es una guerra justa, porque España es injusta. Que Grocio pudiera considerar la guerra vinculada a la justicia y que sin embargo no apostara por una guerra moral absoluta, esto era un escándalo que Smith no podía asumir, sencillamente porque desconocía que la justicia de la que hablaba Grocio es la propia del derecho romano, siempre vinculada a la equidad y a la limitación interna. No es una justicia moral en sentido de la Revolución Francesa, en sentido moderno, universalista, abstracta, propia de la subjetividad, para la cual el injusto merece la condena moral propia de la inhumanidad. No es la conciencia moral en Hegel que produce el terror. Es otra cosa. Hegel y Smith no pueden aceptar en Grocio al defensor del espíritu del liberalismo que pronto permitirá la construcción de una tradición social. Pero eso es lo que era realmente Grocio. Por eso su estudio de Grocio, constituye un caso muy importante para comprender la evolución de la historia intelectual europea y americana. Sobre su valoración no deberíamos darnos prisas. El hecho de que su pensamiento sea retórico no debería llevarnos a descontextualizar sus afirmaciones desde el punto de vista filosófico. 3. La posición de Grocio y el neoestoicismo.
Rocio, aunque formado en Leiden, la universidad calvinista, hay que decirlo con claridad, no es un calvinista. Tampoco era un arminiano convencido, sino un arminiano instrumental. Arminio le servía para producir una división en el seno del movimiento calvinista, en la dirección en la que él quería avanzar, el bloqueo de una iglesia nacional holandesa de confesión calvinista. Lo que no pudo impedir, finalmente, con el golpe de Estado y con la muerte de su amigo y mentor, Olden Barneveld. Pero debemos entender esta posición, la posición frontal, ¿no?, contra la Iglesia, la construcción de una Iglesia nacional calvinista, por motivos, en último extremo, políticos. Defensor a ultranza de la cultura urbana de las Provincias Unidas, luchó ante todo para impedir la formación de una monarquía en Holanda y Zelanda. Pues la suya era una comprensión republicana. Lo que no quería Rocio era sacrificar la libertad antigua republicana a un nuevo Estado monárquico. El suyo es todavía un mundo del gobierno, no del Estado. Y por eso su teoría de las relaciones internacionales no es una teoría fundamentalmente estatal. Luego veremos. Ese fue el sentido de su oposición a los Orange, que era convergente con su oposición al calvinismo. Por lo demás, de modo alguno era filohispano, que ahora empiezan a decir que era filohispano. Dios. Aunque usaba todos los escritos hispanos que podía para sembrar la perplejidad en el enemigo. Desde los 15 años, en el año 1598, trabajó en la diplomacia anti-española. Viajó a París con Olden Barneveld para impedir que Enrique IV pactara la paz por separado con Felipe II. Con 15 años. En realidad, allí y en Orleans, la gran universidad reformada francesa, ¿verdad?, estudió la Boétie, acabó sus estudios, justificó la guerra contra Felipe II y la rebelión contra Alba en términos antiguos, por haber abandonado sus deberes como soberano. Respecto de haber recibido la influencia de los hispanos, dijo con toda claridad: vidi especiales libros de belli juri partim a theologi scriptos, ut a Francisco Vitoria, partim a doctoribus juris, ut Joanne Lupo, Francisco Ario, septi omnes de uberrimo argumento paucissima disseu, id a acque ita plerique, ut sine ordine, quae naturalis sum juris, quae divini, quae gentium, quae civilis, quae canonibus venium permittere atque confundere. Y cuando tiene que exponer en una frase rotunda que ese era el sentido de su retórica, dice lo siguiente: quos ipс omnibus massime defuit historiarum lucem. Esto. De todos estos hombres, el mayor defecto es que ignoraron la luz de la historia. La historia da ejemplos y juicios. Que esta era una premisa humanista, antiescolástica, se ve que la autoridad de los ejemplos procede de que aquellos pueblos, los griegos y los romanos, eran mejores que los nuestros. Meliorum sum temporum popolorum eo plus habent autoritatis. Son mejores tiempos y mejores pueblos, y por eso tienen más autoridad que nosotros. Pero también en que la Sagrada Escritura,
no es una autoridad, sino la concordancia de los juicios, praesertim consentientia. A quien cita con aprobación es a Baltasar Ayala, claro, a que se quiere hacer parte de la escuela de Salamanca. Es completamente erróneo, que jamás estuvo en Salamanca, ni estudió jamás en Salamanca, y me parece un poco desvergonzado decir que por parte de la escuela de Salamanca. Baltasar Ayala, a quien conoce muy bien Carl Schmitt, es un seguidor de Bodino, a quien cita a menudo, y de la nueva teoría de la soberanía. Y como vio muy bien Carl Schmitt en Nomos de la Tierra, es importante para reconocer la diferencia entre la guerra pública y la guerra privada, pues la guerra se da entre soberanos, solo entre soberanos iguales. Dando paso en este sentido que no dieron los teóricos de la escuela de Salamanca. En todo caso, Grocio, que también sigue a Bodino y a Hoffmann, quiere insertar la historia en el estudio de las leyes. Cita a Ayala en la línea de Alberico Gentili, el maestro de Hobbes, ¿acordado? Silete Theologi. Más claro es que Silete Theologi es muniere alieno. Porque el humanista Grocio considera a los escolásticos dotados de ingenio, pero que vivieron en tiempos desgraciados y carentes de buenas letras. Infelicia atque artium bonarum ignara secula. Ahora bien, la incorporación de la historia es una forma de verificación de la naturaleza y de Dios. Por eso podríamos decir que Grocio no solo reposa sobre la máxima Deus sive natura, sino que abre la puerta a la verdadera base de la filosofía de Hegel. Deus sive natura sive historia. Y aquí está la inmanentización radical de Dios por parte de Grocio. Pues como afirma en el capítulo primero, parágrafo 20 de Iuri Belli et Pacis, quod vero maximum est aet y justitia Deus inimicum illa sabentem habet. De que es supremamente verdadero que esta injusticia tiene a Dios como enemigo y que aquella, la justicia, tiene un Dios que la salva, que reserva sus juicios para después de esta vida, pero que a menudo representa su fuerza también en esta vida, como enseñan muchos ejemplos de la historia. Así pues, la historia ya era para Grocio el tribunal de Dios. Aunque contrario al calvinismo nacional, en modo alguno era filocatólico, sino, como hemos dicho, más bien un humanista en la línea de Erasmo. Erasmo, el que desmonta para todos, absolutamente todos los humanistas, el dogma de la Trinidad. Y desmontar el dogma de la Trinidad es la condición fundamental para que el Logos sea natura, no el Hijo. Esto es completamente fundamental para entender la evolución del neoestoicismo moderno. Está en la línea de Erasmo, a quien celebra y cuya visión irénica del cristianismo sigue. En este sentido, la relevancia del cristianismo fue específicamente la de una doctrina de la paz. Pero una doctrina de la paz que tenía que ser atravesada por la razón natural. ¿Por qué? Incluso el cristianismo está sometido a su filosofía moral. En el libro primero, capítulo segundo, parágrafo 6.2 de Iuri Belli et Pacis, nos dice: la religión cristiana ordena que debiéramos dar nuestra vida por la de otros. Pero ¿quién pretende decir que nosotros estamos obligados a esto por la ley de la naturaleza? Aquí la tensión entre ley de naturaleza y ley de la gracia es evidente. Así que esto solo podría suceder por la ley de la gracia, por la que la contraposición de la ley natural y el cristianismo comenzó a abrirse camino de forma radical. La moral nos dice
que no debemos hacer daño a otro, pero no que debamos ayudarlo. Eso no es parte de la justicia, no es nuestra natural cognitio. A no ser que entremos con él en una unión social o civil. Entonces, podemos ayudar a otros en la medida en que, al hacerlo, protegemos nuestro propio derecho. Esto es, nos protegemos a nosotros mismos, protegemos el pacto que hemos forjado con él. Esta sería la justicia correctiva. No solo no concede última relevancia a la escritura, no hay en Ambrosio sola escritura, sino que se atrevió a pronunciar la hipótesis atea, a pesar de la cual sus teorías sobre la ley natural seguirían teniendo el mismo valor. En suma, es un humanista que comienza a asentarse en la divisa Deus sive natura, que en cierto modo había sido, ya en esta época, expuesto por Bruno, que había coqueteado Vives con ella, y Vives influye de forma poderosa en Ambrosio, sobre todo en el tratado de Vera Religione Cristiane, y que, por supuesto, en estos ambientes holandeses se proyectará a Spinoza. No sé la hora que es y no sé qué debo. No sé si tengo tiempo. Bueno, cuando Ambrosio establece cuarto, jus iusum, derecho y mandato, y el estado natural social. Por eso, Ambrosio no es un poesiano, no puede ser un poesiano. Cuando Ambrosio establece la primera regla de su pensamiento jurídico, lo que Dios declaró querer es jus, reconoce que el jus deriva de iusum, mandato. El jus es ciertamente un derecho, pero también es un mandato, en el sentido de una obligación natural, inmediata. Al conocer este mandato, se conoce a Dios. En realidad, en el párrafo 12 del primer capítulo, reduce considerablemente la cuestión teológica y dice que el derecho natural sive illum sociale, o lo que es lo mismo, aquel derecho social, que él deriva es principis homini interni, de principios internos de los seres humanos, Deo tamen ascribi merito potens. Dios mismo se ascribe a él por razón de su propio mérito. Pues ha querido que esos principios existan en nosotros. No hay mandato directo de Dios, sino a través de la naturaleza humana. La autoridad aquí es el estoico Crisito. Esto se legitima porque la inteligencia no ha muerto tras la caída. Tampoco el affectum illum sociale. La inteligencia no ha muerto por la caída, para Calvino. Pero para Ambrosio no ha muerto el afecto social, no ha muerto el principio aristotélico. Es una disposición social del ser humano, que es el principio básico de la buena disposición hacia el otro. Este principio es humanista, en modo alguno es hobbesiano, no es homo. Este affectum sociale está inscrito en la naturaleza humana. No hay Dios voluntarista en Ambrosio. Este mandato recorre la naturaleza entera. Conatus Spinoziano. Recorre la naturaleza entera, desde los animales a los seres humanos. Y es tan evidente como aquello que percibimos por los sentidos. Per se patent atque evidentia sum. Se trata de elementos patentes a todos, en tanto que regula equi et boni. Dios no cambia en Ambrosio, porque su obra ya es una naturaleza estable, como en todo pensamiento específicamente moderno.
Por eso podemos decir que Grocio ha sido identificado por los gomaristas, los calvinistas radicales, como de forma verdadera, como su principal enemigo. En él prima el universalismo de la razón natural y el consensus communis. El primero funda el derecho natural, el segundo el derecho de gentes. No hay en él, no hay en Grocio validez alguna de la predestinación. Todos los seres vivos luchan por defender la vida y por adquirir lo útil para la autoconservación. Este es el contenido del ser sui juris, en tanto poseedores de una libertad natural que concierne a usar libremente de su propiedad, tal y como defendió en su De Iure. Pero esta libertad natural corresponde a todos los seres humanos. Este principio era el indisputable axioma para él. Su relación de dependencia aquí es con Cicerón. El suyo es un humanismo que no está mediado por la centralidad de la gracia, sino por el interés en el género humano. Y por eso, cuando la gracia deja de estar en el centro de la cultura, por el movimiento sectario no es sino el desplazamiento del principio de la gracia a los márgenes de la sociedad y de la cultura general. Cuando esto sucede, Grocio será decisivo para la definición de la naturaleza como universalidad en la que se avanzará decidido hacia la ilustración. En realidad, Grocio ha dado la palabra central de esta evolución. Al lado del derecho natural primario a la autoconservación, que podía ser hobbesiano, incluso recurriendo a la fuerza, como Hobbes, está el derecho secundario que expresa el affectum social, a la utilitas, que sirve al primero, que media necesariamente el primero. Pues la utilitas, debe ser inocente y justa, y ha de producirse sin daño a los demás. Pero resulta obvio que el individuo debería desear su propia fortuna con anterioridad a la de cualquier otro. Que sin esto, el principio de la utilitas, el principio liberal de la utilitas, no funciona. Esto no impide la formación de una utilidad común. La ciencia de la utilidad es arte especial política. La ciencia de la utilidad es especial. La ciencia especial de la política. Por lo tanto, lo que quiere hacer Grocio es fundar una ciencia del derecho y de la moral de la que se pueda derivar una política justa. Para eso se tienen que separar inicialmente estas nociones, pues si justo y útil se identifican, entonces domina la utilidad sobre lo justo. Y solo sobre una definición previa de lo justo, estos acuerdos de utilidad son también mandatos sobre la manera en que unos servimos de forma consensuada a la utilidad de los otros. La misma razón que sirve a la autoconservación sirve a la formación de pactos que la facilita. Este es el punto. Así se forma el derecho civil, que produce es consenso obligatio. Hay así un vínculo entre la autoconservación y el appetitus societatis, entre naturaleza humana y sociedad. La posición kantiana que dirá que el estado natural del ser humano es la sociedad. O de que la razón natural dicta la dimensión moral, social del ser humano. En la medida en que se abstiene de hacer daño al otro, aún con perjuicio propio. Este punto es importante. O sea, lo justo puede implicar perjuicio propio. La autoconservación es común al ser humano y a los animales, y es propia del ser humano ante quam ad usum eius quod homini proprium es anterior a aquello que es propio al ser humano. La autoconservación
se da en todo ser vivo. Lo propio del ser humano es mediar la autoconservación por el apetito social, que no puede contradecirla, pero que no puede hacerla absoluta. Esta sociedad forma no cualquier comunidad, sino una tranquila comunidad, pro sui intellectut modo ordinario, ordenada al modo de su inteligencia. Y este apetito exige moderar el principio de utilidad propia hasta la utilidad justa, y esto deben hacerlo también los estados, que puede buscar la utilidad justa, porque el Estado, como el sujeto, puede buscar la utilidad justa para aquella magna universidad. Y ahí se abre el derecho de gente. En esta evocación específica de la cosmópolis estoica. De ahí que la tesis más básica de Grocio en este sentido pueda ser Societatis custodia humano intellectus convenient fons es eus juris quas proprietaris nomina. La custodia de la sociedad es aquello que efectivamente conviene desde el entendimiento humano como fuente del derecho, y eso es lo que merece el nombre efectivo de derecho, de jus, ¿no? Proteger la sociedad es lo que limita la utilidad. Por tanto, por encima de la política, que puede hacer de la utilidad lo absoluto, está el derecho. Por encima de la política está la moral, en la forma, otro neohistórico, por decirlo de grosso modo. En la formación del cuerpo político, la base es la protección de la sociedad. Y en la base del derecho de gente está la protección de la sociedad de todos los pueblos. Razón aquí es de nuevo universalidad, y esa es la garantía de rectitud, de razón natural. La razón por su propia naturaleza nos hace sociales, y así se define la república, que es una estructura de utilidad justa, y que por eso debe ser una civitas civi sufficiens, pero suficiente para la utilidad de todos. Por supuesto, esto no impide, según el pensamiento corporativo, que la república se una y genere un nuevo jus. Grocio no es contrario al ius. Y esta es la clave para comprender que a través de Cicerón se desarrolle, mediante este proceso de federación de repúblicas, ese primado estoico de la naturaleza entendida como cosmópolis. Cosmópolis a la que se llega por federación. Y eso, resonancia kantiana, y eso justo es lo que quiere fundar el derecho de gentes, en tanto reconocido de todos los pueblos. Cuanto más el movimiento reformado avance hacia las sectas, más se despliega esta visión neoestoica desde el propio humanismo de alcance universalista capaz de afectar a todo ser humano. De este modo, tienden a separarse lo que en el principio del movimiento reformado estaba unido, el pensamiento de la gracia y el pensamiento de la comunidad republicana, en favor de un universalismo que deja a un lado la centralidad de la gracia de los elegidos, ahora reducidos a secta voluntaria. Y sin embargo, este punto es importante, aunque pensador del gobierno, de la república y de la ciudad, fue también, al mismo tiempo, Grocio, este punto es el que tenemos que captar bien, un pensador de la soberanía, en el sentido que conduce no a Hobbes, sino a Pufendorf, cuyo interés fundamental es salvar el estado social como natural del ser humano antes que el pacto de sometimiento al Leviatán configure la comunidad. Porque en este caso, el Leviatán es fruto del individualismo extremo, que es lo que, desde Grocio, a Pufendorf se quiere evitar por todos los medios. Pero en otro aspecto, Grocio es importante, que mantiene una apariencia hobbesiana, que también la mantiene Kant, cuando rechaza el derecho de rebelión, que los calvinistas habían defendido, obviamente.
Pues los magistrados inferiores, acordado el libro de Beza, los magistrados inferiores no pueden rebelarse contra los magistrados superiores. Pues la soberanía es la fuente de la que emana realmente la función de los magistrados inferiores, que al margen de su fuente son personas privadas. Por tanto, al rebelarse, lo hacen como personas privadas, sin derecho, sin legitimidad alguna. Esto significa que el contrato es obviamente doble. Por el primero se forma la unión social. Por el segundo, uno establece la sumisión al soberano, el doble pacto de Pufendorf, con toda claridad. Por supuesto, esta teoría denunciaba el golpe. Era una teoría hecha para denunciar el golpe Orange, que había llegado al gran pensionado Jan von Oldenbarneberg a la muerte por la acción de Mauricio de Orange, que era solo el Stadtholder, ¿no? El gran pensionado estaba en una situación mucho más cercana a ser el punto de fusión de las repúblicas que el Stadtholder, que era el jefe de las armadas, el jefe de la guerra, ¿no? El núcleo de todo Estado. Pero esta diferencia de pactos era decisiva para no caer en el pensamiento individualista de Hobbes, atravesado por el miedo y no por el sentido natural del afecto social, de la equidad y de la amistad. La clave es que el pacto de unión, el pacto civil, no se sustancia ya en la identificación del soberano, es previo. Tiene autonomía propia y su fundamento es la ley natural, la justicia y la equidad, comprendidas de forma natural por todo individuo racional. Por tanto, el soberano no se asienta sobre individuos aislados, que han configurado su unidad en el mismo momento en que han formado el Leviatán. El pacto civil tiene su propia fundamentación racional y su propia ley. Sobre él se fundamenta una ley política que mantiene en pie permanentemente, acordaos, la ley natural en tanto pacto civil. Lo que con ellos se estaba configurando era la extraordinaria dualidad de sociedad civil y Estado, destinada a disponer de la mayor relevancia moderna. Y en realidad Hegel, aunque desconoció el lugar de Grocio en el movimiento moderno, tiene razón al decir que el pensamiento de Grocio se proyecta a todo. Y eso era la problemática central de su propio pensamiento, dotar a la sociedad civil de una estructura capaz de reconocer la funcionalidad y el papel protector del Estado. Y todo el derecho de guerra y de paz está condicionado por la necesidad de proteger a la propia sociedad civil, sobre la que se levanta el Estado. Y la dimensión de justicia o injusticia está vinculada a la utilidad, sin daño, que sostiene aquella. Por eso tiene que ser limitada la guerra. Y dado que toda sociedad es natural, la guerra tiene que ser limitada siempre para mantener la sociedad civil de todos los pueblos. Grocio es un pensador de la soberanía como Bodino, en el sentido de la majestas, algo que es definido como la dimensión autosuficiente, en el sentido hegeliano, self-sufficient es lo más parecido a las self-esteem del Estado, ¿no? De la República. Pero ¿por qué es un pensador de la majestad? Porque solo una majestad puede evitar la guerra civil y proteger. Por eso cuando Orange, como Stadtholder, mata el gran pensionado, está efectivamente comportándose como un tirano, destruyendo la función que tiene que tener el Estado. En este sentido, Grocio hay que posicionarlo desde el punto de vista histórico-filosófico o histórico moderno como un seguidor del tercer partido de las guerras calvinistas, como no, el partido de Arlenson, el partido de Bodino, que hace de la soberanía no una figura de poder,
sino una estructura conceptual necesaria a la dimensión protectora del Estado y a la imposibilidad de una guerra civil. De la misma forma, Rocio no desea identificar en la majestad la estructura de poder que configura la razón de Estado de la tradición de Maquiavelo. Podemos suponer, aquí se parece a Gentilé, podemos suponer el escándalo de Smith ante el hecho de que Bodino, su gran Bodino, su amado Bodino, pudiera estar inspirando al jefe de fila del pensamiento liberal. Pero esa es ciertamente la realidad, lo que permite una vez más afirmar que Smith elige sus materiales de forma oportunista. Sin embargo, resulta evidente que Rocio no puede resolver los problemas de la relación entre sociedad civil y soberanía en sentido moderno, aunque todo lo que se sigue de su pensamiento lleva más bien a la sociedad civil, que sigue operando libremente bajo el paraguas del Estado. En realidad, esta ligereza de Rocio, no es por eso que está en otra posición histórico-filosófica. Rocio, en tanto partidario de mantener el estatuto de las Provincias Unidas, no apostaba por una soberanía monárquica fuerte, apostaba por la libertad republicana y creo que protegerla era la función de la soberanía, no la configuración de un nuevo centro de poder propio y autónomo, capaz de imponerse sobre las tareas de gobierno mediante el pacto. La dimensión de gobierno a través del pacto depende de la noción de jus y está fundamentada sobre la noción, y esto fundamenta la noción de justicia. El Estado está sometido a esta noción de justicia que procede de la propia sociedad civil, que así se eleva al beneficiario principal de la protección del Estado. Conclusión. Una guerra que impulse el Estado y que no proteja a la sociedad es injusta para Rocio respecto de la propia sociedad y no puede ser sino injusta en relación con el derecho internacional. Por eso España es injusta desde el punto de vista de utilizar la guerra de un modo que no protege a su sociedad y es injusta desde el punto de vista del derecho internacional, porque obviamente no protege la sociedad civil holandesa, o sea, la destruye o viceversa. Este punto tiene que ver, el Estado, perdón. El Estado tiene que velar por mantener siempre abierta la posibilidad de definir una utilitas entre socios sin majestad compartida. El derecho internacional no hace sino velar por mantener permanentemente abierta la posibilidad de definir una utilitas entre socios que no tienen majestad compartida. Es un sustitutivo, ¿no?, de la majestad, de lo que dice Hegel. Mira, que el derecho internacional no tiene rector, no tiene juez, no tiene soberano. Por eso no puede ir hasta la destrucción que impida la posterior definición de utilitas. Por eso expande la sociabilidad natural y no define señorío ni conquista, sino sociedad cosmopolita. Esta diferencia es central en las previsiones de Rocio respecto de las previsiones del Imperio Hispano, que ejerce imperio y señorío, y diferente de la expansión de comercio como colonización, que ya se da esa previsión que mucho más avanzado Hegel vea como inevitable. Esta posición sitúa a Rocio en el ideal humanista ingenuo de la primera modernidad, que ha neutralizado la confusión procedente de la misión evangelizadora, en la confusión que reina sobre toda la cuestión del Imperio Hispano, y que por eso es ya plenamente moderno. Pero aquí lo fundamental es la sociedad natural, con o sin majestas, con poder unitario o sin él. Y eso es lo que se promueve y se defiende. Este es el principio que distingue a Rocio de la filosofía del Estado posterior, de Hegel y Smith, pues ambos se mueven en una centralidad del Estado como condición de poder sortear las contradicciones de la propia sociedad.
que para Rocio no alberga ninguna contradicción. Esta tesis de la sociedad civil y del Estado es la fuente de todas las ambivalencias del pensamiento de Rocio y la dificultad de considerar su noción de justicia como una tesis madura. En realidad, él era consciente de que en el fondo era así y comprendió con sano sentido común que no se podía pensar ningún régimen de gobierno exento de peligro. En este sentido, Hegel es su contramodelo, pues Hegel pretende asegurar, mediante el pensamiento de la organicidad ideal de un Estado, de la monarquía constitucional, que se pueda llevar adelante un organismo que no esté expuesto a grandes peligros y que de esa manera pudiera desplegar la vida del Estado al margen de toda desviación que no fuera exactamente la propia de la que inevitablemente conduce, como todo ser espiritual, a la muerte. Pero al elevarse a la dimensión absoluta, el Estado, puntualmente histórico, era inevitable que no tuviera como idea de justicia la de mantener la sociedad natural, ni la propia ni la de un pueblo externo. Y en este sentido, un Estado, obviamente, elevado a la teoría hegeliana, carecía de la posibilidad de controlar y limitar la guerra en la medida en que su límite no era tanto proteger la sociedad civil, sino proteger la propia subjetividad estatal. Pues ninguna instancia absoluta puede actuar de forma limitada y tampoco en la guerra. Pensador de una ingenua modernidad liberal, los herederos de Rocio serán los ingleses con Locke, la tradición a la que Hegel busca oponerse